Gracias por visitar nuestra sección de enseñanzas en línea. El día de hoy recibirás una palabra que bendecirá tu vida. No olvides visitarnos en nuestra página de internet www.iglesiadoral.org. Ahí encontrarás información acerca de nuestro ministerio, recursos y muchas cosas más. Podrás también dar una ofrenda y de esa manera ayudarnos a seguir esparciendo la palabra de Dios. Y ahora, disfruta el mensaje. Vamos a la palabra en este día. El Señor hace ya varias semanas lleva inquietándome hablar sobre un tema que a mí me apasiona, me gusta mucho, y es un tema que pudiéramos hacer un estudio teológico bien profundo y meternos semanas, pero no vamos a hacer eso porque solamente tengo como 30 minutos. Así que vamos rápidamente, vamos a estar hablando sobre la revelación. La revelación de Dios a través de su palabra, a través de los dichos de su boca. ¿Qué hacemos con esta revelación? ¿Qué significa esta revelación? Cuando buscamos la definición de la palabra revelación en diccionarios, podemos resumir las diferentes maneras en que se define esta palabra como el descubrimiento o manifestación de algo secreto, oculto o desconocido. Así que revelación significa que algo que es desconocido, oculto, se revela, se saca a la luz. Pero esa es la definición secular. Cuando vamos a la Biblia, el término de revelación bíblicamente se refiere a dar a conocer una verdad. Dar a conocer una verdad. Y las verdades de Dios no son ocultas para sus hijos y sus hijas. Aquellos que han nacido de nuevo, que su Señor y Salvador es Jesucristo, ninguna verdad de Dios es oculta. Las verdades de Dios las encontramos en su palabra, en las Santas Escrituras. Y bíblicamente eso es lo que significa revelación, es dar a conocer una verdad. Bíblicamente Dios se da a conocer por su palabra y ese es el propósito de por qué Dios se revela. Él se revela para que le conozcamos personalmente, porque Él es un Dios personal. Él no es un Dios de religión, Él no es un Dios de instituciones, Él es un Dios personal. Él se revela a sus hijos, a sus hijas, y Él se da a conocer personalmente y revela sus verdades. Ese es el propósito por el cual Él ha dejado su palabra. Por eso la Biblia ha permanecido. Por eso es que Satanás siempre tiene un ataque en contra de la veracidad de la palabra de Dios. Déjenme decirle una cosa: la palabra de Dios es 100% verdad, no hay otra verdad. Así que si tú tenías dudas, yo estoy aquí para decírtelo, que la palabra de Dios es 100% verdad. Y no es que vamos a agarrar una porción bíblica y decir, mira, me gusta esto es verdad. Esta parte no sé, esto está fuerte, no me gusta, eso lo pongo a un lado. No, recibimos la totalidad de la palabra de Dios completamente porque es la verdad 100%. Y la palabra de Dios es como Dios se da a conocer personalmente y revela sus verdades. A través de su palabra es que Dios revela su naturaleza. Su naturaleza de ser un Dios que ama incondicionalmente, que Él es un Dios de poder, que Él es un Dios creativo. Él revela su carácter. ¿Quién es Él? Él es un Dios justo, un Dios misericordioso. Él es un Dios fiel, es un Dios celoso, que nadie toque su gloria. Amén. Y Dios revela su voluntad a través de la palabra. Y dice la palabra de Dios que la voluntad de nuestro Dios es buena, es perfecta, es soberana, y que su voluntad es para bendecirnos y prosperarnos. Lo único que Dios quiere para sus hijos es bendecirlos y prosperarlos. ¿Cuántos aquí son papás y mamás? ¿Cuántos quieren bendecir y prosperar a sus hijos? Todos aquí. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más Él? Por eso Él se quiere dar a conocer, por eso Él se revela quién es Él y revela su voluntad para que conozcamos que Él es un Dios que bendice y que prospera. En Juan 14:26, vamos directamente a la escritura. Juan capítulo 14:26. Aquí tenemos a Jesús hablándole a sus discípulos. ¿Cuántos aquí somos discípulos de Cristo? Todos tienen que levantar la mano, porque todos estamos siguiendo a nuestro Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, y sus enseñanzas. Y aquí está Jesús, antes de Él morir, ir a la cruz, está trayendo consuelo, está trayendo paz al corazón de sus discípulos y les dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
les enseñará todas las cosas y le hará recordar todo lo que les he dicho. Aquí la palabra enseñará habla de revelación, habla de mostrar. Es el Espíritu Santo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, viene el Espíritu Santo a nuestra vida, a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Y es precisamente el Espíritu Santo de Dios el que revela a Cristo Jesús, el que revela los dichos y las enseñanzas de Jesús, es el que revela la palabra de Dios. Sin el Espíritu de Santo, la revelación, el entendimiento de Dios está bien limitado. Yo me recuerdo cuando yo era una niña, jovencita, ya hace muchos años. Me recuerdo cuando tenía como 13, 14 años. Yo estudiaba en un colegio religioso y se hablaba de mucha religión, pero nunca se abría una Biblia. Y yo me recuerdo un día le pregunté a mi mamá, mami, ¿tú tienes una Biblia? Y dice, muchacha, ¿para qué tú quieres una Biblia? Porque quiero mirar algo. Y entonces ella me buscó un libro muy gordito, con unas páginas bien finititas y unas letras tan chiquititas que me tuve que buscar una lupa, un magnifying glass para poder leer la Biblia. Y yo me ponía ahí, me sentaba por tiempos a mirar y estudiar y tratar de entender y leer lo que decía la Biblia. Y yo no podía. Y esto lo hice a través de mucho tiempo, trataba y trataba. Y no podía porque hasta que yo no recibí a Jesús como mi Salvador y recibí su Santo Espíritu, fue que yo pude entender la palabra de Dios. Las Escrituras, la Biblia se hizo algo real en mi vida. Es como que tú puedes leer algo y sabes lo que las palabras dicen, pero no hay esa revelación, no hay ese significado, no hay esa vida de la palabra. Dice la palabra de Dios que la palabra es viva y eficaz. Y es más cortante que una espada de doble filo, porque así es cuando el Espíritu Santo revela. Y es solamente recibimos la revelación de la palabra de Dios por el poder y la unción del Espíritu Santo. Por el poder y la unción del Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo y confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. La revelación de la palabra de Dios por el Espíritu Santo no es solamente una información. Estamos acostumbrados, estamos viviendo en una época de la humanidad donde hay mucha información a través de todos los medios de comunicación, redes sociales, mucha información, pero lo que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas no es una información, es una impartición al corazón, al espíritu de los hijos y las hijas de Dios. Es una impartición, no solamente una información que te infla el cerebro y estamos llenos de mucho conocimiento, pero ahí se quedó. Es algo que trae vida. La revelación de la palabra por el poder y la unción del Espíritu Santo trae vida. Y el propósito de esta revelación es para que sea ejercida, para que sea aplicada. No es una información que se mantiene aquí en el cerebro, ahí se quedó, ahí se nos olvida. No, es una información, es una impartición que llega a nuestro corazón y es para ser aplicada. Ese es el propósito de por qué Dios se revela. Ese es el propósito de su palabra. Ese es el propósito por qué Él nos habla. Si tú tienes tiempo de oración con Dios, tú tienes esa comunión con su espíritu, con su corazón, tú vas a poder escuchar la voz de Dios. Y no solamente en el tiempo de oración, es una relación tan íntima, porque recuerden, Él es un Dios personal. Ya es una relación tan íntima que en los momentos que tú necesitas esa dirección, tú vas a escuchar el susurro de su voz en tu espíritu, trayendo dirección, trayendo consejo, trayendo paz, trayendo consuelo, inclusive en los momentos de tristeza. Pero hay que tener esa relación y es a través de la oración, a través de nuestro tiempo en la palabra, de adoración y de alabanza. Entonces viene esa revelación, esa impartición del Espíritu Santo. Nosotros la ejercemos, hacemos lo que la palabra nos dice que hagamos en obediencia a Él. En obediencia, porque solamente cuando obedecemos las instrucciones que la revelación de la palabra nos da es que podemos ver los frutos de las promesas de Dios en nuestra vida. Amén. Es solamente de esa manera. Y aquí es donde muchos de nosotros fallamos, en la obediencia. Aquí se predica la palabra, enseñamos la palabra, ponemos canales de cristianos de televisión, leemos libros, wow, tremendo el libro, papá, y después lo que le echamos al lado. Y no hacemos nada de las instrucciones que recibimos por la palabra, por los mensajes que escuchamos aquí en la iglesia. Vayamos a 1 Corintios 2:12. Veamos lo que nos dice precisamente la palabra.
Recuerden, el Espíritu Santo revela y no es una impartición. No es solamente una información que recibimos por nuestros oídos y la almacenamos en nuestra cabeza. Es algo que viene a nuestro espíritu. Primera de Corintios 2:12 dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Y cuál es el espíritu del mundo? ¿Cuál es el espíritu del mundo? Bueno, el espíritu del mundo es el espíritu de autosuficiencia, el espíritu de independencia y el espíritu de rebelión contra Dios. Ese es el espíritu que está en el mundo. Nosotros no hemos recibido ese espíritu. Nosotros sí no hemos recibido el espíritu que procede de Dios, que es su Espíritu Santo, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. ¿Para qué? Para que entendamos. El Espíritu Santo, Dios nos da el Espíritu Santo no para que sea un adorno en nuestro corazón, para que sea un florero. Sí, ahí está el Espíritu Santo. No, es para que entendamos, para que recibamos revelación, sabiduría. ¿Para qué? Para aplicarla. Esa es la función del Espíritu Santo y por eso se nos ha dado. El domingo pasado el pastor Fran trajo un mensaje maravilloso, con mucha revelación. Y digo que era fantástico y mucha revelación porque es algo que nosotros vivimos en nuestra vida. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo pasado? El mensaje que él trajo se tituló Cortando con la escasez. Si usted no estuvo aquí el domingo, yo le invito a que vaya a nuestra página de internet iglesiaadorar.org y usted escuche el mensaje, que usted estudie, que usted tome notas. Porque él trajo un mensaje con mucha revelación y la revelación de Dios trae instrucciones. Y si tú sigues esas instrucciones, tú vas a ver el fruto de las promesas de Dios cumplidas en tu vida. Amén. Amén. Tristemente, ese día hubo pueblo de Dios que se levantó. Comenzando en el mensaje, se levantaron y se fueron. Tristemente lo digo porque no recibieron esa bendición de la revelación de la palabra de Dios. Y no tiene que ver nada con mi esposo, con el pastor Fran, nada. Es que es la palabra de Dios. Porque Dios quiere bendecir, Dios quiere prosperarte, quiere avanzarte. Entonces cuando él trajo este mensaje hubo mucha revelación de la palabra. Él habló sobre cuál es la voluntad de Dios para bendecirte financieramente, porque ese era el tema, sobre la escasez financiera. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Él habló sobre eso. Él trajo instrucciones para caminar en la bendición financiera. Y todo esto que hablamos, no solamente el área financiera, pero esto todo aplica a todas las áreas de nuestra vida familiar, nuestra vida matrimonial, a nuestra vida como hijos, hijas con nuestros padres, en relaciones. Eso aplica a todas las áreas. Cuando Dios se revela, traemos mensajes de revelación, se muestra la voluntad de Dios. Vayamos a Efesios 1. Y esto es una oración poderosa que oró el apóstol Pablo. Y en este día yo me uno a este clamor del apóstol Pablo y oro esto sobre ustedes. Efesios 1 de 17 al 19. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Fíjense, el espíritu de sabiduría y revelación, ¿para qué? Para que conozcan ¿a quién? A Dios Padre mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Iluminar los ojos del corazón es que tu espíritu sea iluminado por el Espíritu Santo de Dios, que tú te recibas ese entendimiento, esa revelación, no aquí en tu cabecita, sino acá, dentro en tu espíritu, en tu corazón, para que tú conozcas la esperanza que hay en Él. Fíjense que Él no diga para que conozcan la destrucción, para que conozcan el juicio, no, es la esperanza en Él, porque eso es lo que Él trae, esperanza de vida, vida eterna, de bendición, de prosperidad. Dios quiere bendecirte. Ya uno no sabe de qué manera decirlo. Eso es lo único que Dios quiere contigo. La gente se pone brava con Dios. Y el Señor dice, yo solamente quiero bendecirte, pero hay que hacer las cosas a la manera de Él. Amén. Dice, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Hay una herencia gloriosa. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, tú eres un heredero de las cosas maravillosas que ya Dios ha preparado. Espiritualmente, ya están ahí, en el mundo espiritual. Solamente tenemos que caminar en su palabra y vamos a recibir esa herencia gloriosa.
Amén. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Fíjense que dice que su poder a favor de los que creemos. Dios no está en contra de nosotros. Dios está a favor tuyo. ¿Cuántos me escucharon? Dios no está en contra tuyo. El que está en contra de ti es otro. El diablo, Satanás, el mentiroso, el asesino. Ese es el que está contra de ti. Pero Dios está a favor tuyo. Si tú le crees, si tú tienes fe, todo lo que tiene Dios para ti es bueno. Amén. El domingo el pastor Frank habló un poquito sobre una historia que a mí me encanta. Está en Primera de Reyes capítulo 17 y muchos de ustedes ya la conocen. Es la historia de la viuda de Sarepta. Y me encanta esta porción de la Biblia porque tiene mucha revelación. Pero hay algo que yo quiero que ustedes miren. Voy a compartir dos historias, esta y otra. Y aquí vamos a ver cómo Dios nos prospera y nos bendice con una provisión, ya sea financiera, una bendición para nuestro hogar. Vayamos ahí a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 7 en adelante. Y dice así: algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Así que está hablando aquí de un tiempo de sequía en la nación. Entonces la palabra del Señor vino a él, está hablando del profeta Elías, con este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. Ahí están las instrucciones. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. ¿A quién le dio él órdenes? A una viuda. ¿Y qué instrucciones le dio? Que le diera de comer al profeta. Así que Elías se fue a Sarepta. Él obedeció la voz del Señor. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Aquí tenemos un tiempo de sequía en la tierra, hay hambre porque si no llueve no hay cosechas. Y esta es una mujer que está sola, no tiene esposo, tiene un hijo. El profeta le está pidiendo que le dé lo último que a ella le queda. Y ella le confiesa la realidad de lo que ella le está pasando. Solamente me queda este poquito y va a ser un panecillo para mí, para mi hijo, y ahí nos vamos a echar a morir. ¿Cuántos de nosotros, aún después que Dios nos ha hablado, como le habló a la viuda, porque dice que él le habló a la viuda y le dio instrucciones de darle de comer al profeta, aún escuchando la voz de Dios, teniendo la palabra de Dios delante de nosotros, estamos todo el tiempo confesando la realidad de lo que estamos viviendo en vez de confesar lo que la palabra de Dios nos promete y lo que la palabra de Dios ha venido a nuestro corazón? Pasamos el tiempo confesando: ay, que no tengo, ay, que no puedo, ay, que me duele el pie, ay, que me duele la espalda, ay, que no, estoy muy ocupado, ay, no puedo. Es la realidad. Ahora mismo a mí me duelen los pies. Es la realidad. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que el Señor me da fuerzas. Amén. Para seguir aquí de pie trayéndole este mensaje. Y digo: ay, disculpen, me voy a quitar los zapatos porque me duelen los pies. No. La realidad es la realidad. Pero hay algo que es mayor que la realidad que estamos viviendo, que es la palabra de Dios. Es lo que Dios ya ha declarado sobre nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido palabra de Dios? Se ha acercado una hermanita, un hermanito de la iglesia y dice: así te dice el Señor. Y esa persona no sabe ni lo que está diciendo. Y a veces miramos a la persona así como que: ay, ¿y este qué se piensa? Ay, esta doña, a media. Pero es Dios hablando en nuestras vidas. Pero seguimos confesando como la viuda: es lo último que tengo. Ya Dios me habló, te voy a dar de comer y me voy a echar a morir. Pero fíjate lo que pasa en el versículo 13.
cuando ella dice será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Y le dijo Elías, no temas, porque ¿qué es lo que pasa cuando Dios nos habla? Cuando Dios trae sus promesas, trae la revelación a nuestra vida, ¿qué es lo primero que hace Satanás? Nos envía un espíritu de temor para paralizarnos y no confesar la realidad de Dios. Y nos quedamos estancando, confesando la mala realidad que estamos viviendo, la situación difícil, el reto que estamos enfrentando. Y ese espíritu de temor lo que viene es a paralizar, a encadenar tu lengua. Y el profeta le dice a la viuda de Sarepta, no temas. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo luego. Haz algo para ti y para tu hijo. Tremendo. Si Dios no le hubiera hablado a esta mujer dice, este descarado sinvergüenza me quiere tumbar lo último que me queda. Y yo tengo un nene, se me va a morir de hambre. Pero ya Dios le había hablado a esta mujer. Ella estaba preparada. Ella sabía. Habló el profeta y ella hizo tal como él dijo. Dijo en el 14, porque así dice el Señor Dios de Israel. Aquí ahora el profeta en autoridad bajo la unción del Espíritu Santo, el profeta Elías. Así dice el Señor Dios de Israel. No se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Aquí está la promesa de Dios a la viuda. ¿Y qué hizo ella? Versículo 15. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Gloria a Dios. Porque aquí hubo una mujer. Denle un aplauso fuerte al Señor. Porque esto es revelación de la palabra para nosotros. Hubo una mujer que escuchó la voz de Dios y vino al enemigo a traerle temor. Pero el profeta volvió y habló y le trajo la promesa. Toda revelación de Dios no solamente muestra la promesa, pero trae las instrucciones. Lo que debemos hacer para cosechar el fruto de esa promesa. En obediencia esta mujer fue y dijo, bueno, si el Señor así lo dice, así yo lo voy a hacer. ¿Y qué ocurrió? La harina no se acabó. El aceite no se acabó. Eso fue un milagro creativo. ¿Quién en su casa, quién ha experimentado en un momento que tú tengas algo guardado y se siga reproduciendo? Y tú sacas y sigue saliendo, y tú sacas y sigue saliendo. Esto es un milagro impresionante, pero Dios les suplió. Dios hizo la provisión, en este caso la bendición. El cumplimiento de la promesa fue en la provisión para esta mujer y para su hijo y para el profeta. No se olviden, el hombre también tuvo que comer en un tiempo de dificultad. La revelación de la palabra por el Espíritu Santo no es solamente una información, es una impartición a tu espíritu. Y si en este día tú estás pasando situaciones y problemas financieros, que yo sé que hay muchas personas, tal vez en estos momentos, hay escasez. Tienes que cortar con esa escasez. Recibir la revelación de la palabra. Escucha el mensaje del domingo pasado. Sigue las instrucciones. Ejerce, aplica esas instrucciones en obediencia, con fe al Señor. Y yo te garantizo que Dios se va a mover en tu vida. Y yo lo hablo no porque lo leí en la Biblia, yo lo hablo porque lo hemos experimentado una y otra vez en mi familia, en mi casa. Porque igual que todos ustedes, nosotros también hemos tenido situaciones bien duras, bien difíciles. Pero nos tocó creer a Dios y seguir las instrucciones y no atemorizarnos. Amén. La segunda historia que les quiero compartir es la historia del apóstol Felipe y el etíope. Tengo corto tiempo. En Hechos capítulo 8, versículo 26 en adelante. Esta es una historia maravillosa. Aquí tenemos al apóstol Felipe. Después que ya el Señor Jesús ha sido crucificado, resucitó, ascendió a los cielos. Y cada uno de estos apóstoles fue comisionado a salir, tenían misiones. Y aquí nos encontramos con el apóstol Felipe en un camino. Y dice así en el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Quién le habló a Felipe?
un ángel, un mensajero de Dios, y le dijo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ahí están las instrucciones. Entonces él, Felipe, se levantó y fue. Felipe hizo lo que el ángel le dijo. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Aquí tenemos un hombre procediente de África, no es del pueblo hebreo, y él va leyendo la palabra de Dios, los manuscritos de Isaías. Él fue a Jerusalén, ahora se regresaba a casa, va en su carruaje leyendo. Fíjense bien, versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, ¿qué Espíritu? El Espíritu Santo, porque está en mayúscula. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Ahora yo me imagino a Felipe diciendo: ay, Dios mío, eso es alguien importante porque va con un carruaje, va alguien importante. Yo acercarme ahí, ¿cómo yo hago? Pero ¿qué hizo Felipe? Felipe hizo lo que el Espíritu Santo le dijo. Dijo: acudiendo Felipe, en el versículo 30, le oyó que leía al profeta Isaías. Así que le escuchó al hombre leyendo en alto. Y dijo: ¿pero entiendes lo que crees? Le dice Felipe al etíope. El etíope le responde: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El etíope no tenía el entendimiento, no tenía la revelación de la porción bíblica que él estaba leyendo, porque él no tenía el Espíritu Santo, pero él tenía algo, que es hambre de conocer a Dios. Y Dios conoce todo lo que está en nuestro corazón. Y cuando tú tienes hambre y sed de conocer a Dios, Dios se hace presente. ¿Y qué hizo Dios? Envió a su siervo que se acercara a ese carro. Y fíjense lo que ocurre ahora. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Este hombre indaga, este hombre está preguntando, y Dios ha escuchado el clamor de su corazón. Él necesita revelación. Pero fíjense ahora Felipe. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí tenemos al apóstol Felipe predicándole a este hombre, diciéndole: esta porción de Isaías está hablando del Mesías, el que recientemente, en pocos días, fue crucificado, resucitó, ascendió al cielo, el que vino a traer vida eterna, el sacrificio perfecto, el cordero de gloria. Le anunció esto al eunuco, y el eunuco lo recibió y le dijo: el próximo paso es bautizar, que nos bauticemos. Y el eunuco, cuando va en el camino y ve algo de agua, no dice si es un río, si es un lago, si es una pocita, no sabemos qué lugar era, pero había agua. El eunuco dice: ¿qué impide que yo me pueda bautizar? Así que él va escuchando atentamente la revelación del evangelio de Jesús. Dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aquí vemos cómo la revelación de la palabra, a través de un hombre llamado Felipe, trajo salvación a la vida de un hombre y a su casa, y sabe Dios a cuántos más en su nación de Etiopía. No sabemos lo que pasó cuando ese hombre llegó a su casa, pero ese hombre llegó lleno de Jesús, con la salvación y bautizado. Él actuó sobre la revelación.
Él siguió las instrucciones, declaró a Jesús como su Señor y Salvador. Y aún más, cuando vio el pozo de agua, dijo: ¿qué me impide bautizar? Yo me quiero bautizar, yo quiero cumplir con las instrucciones. Él no se quedó sentado en su carruaje. Él escuchó a Felipe y dijo: no, ahora me voy para mi casa y sigo adelante. No, él dijo: no, ahora mismo yo decido, ahora mismo yo lo voy a hacer, ahora mismo yo me voy a bautizar y me voy para mi casa con esta bendición. Dios fue fiel, trajo revelación del evangelio de Jesús, su palabra, a un impío, a un gentil, alguien que no era de su pueblo. Lo trajo. Felipe fue obediente. Felipe, como siervo, escuchó la voz de Dios y entendió que él necesitaba hacer esto y cumplió con la misión. Toda revelación de Dios por su palabra, palabra profética confirmada en su palabra, en las Santas Escrituras, trae instrucciones a nuestra vida. Vamos nosotros a seguir esas instrucciones. Vamos a ser obedientes y poner por obra la palabra, la revelación que recibimos. Es el anhelo de Dios, es la voluntad de Dios que nosotros los hagamos, porque de esa manera es que Él nos bendice. Dios no nos bendice, Dios no nos prospera porque somos lindos, porque somos buenos, porque cantamos bonito, porque tocamos bien un instrumento. No sé, predico bien, predico mal. Dios no nos bendice por eso. Dios nos bendice cuando ponemos su palabra por obra. Cuando la revelación de su palabra llega a nuestro corazón. Así que en este día yo nuevamente oro lo que oró el apóstol Pablo en Efesios 1, del 17 al 19. Yo clamo al Señor que Él envíe su Espíritu Santo, trayendo sabiduría y revelación a cada uno de ustedes. Y lo más bello de esto es que no te quedes con esa revelación. Esa revelación es para ser compartida, así como hizo Felipe. Comparte todo lo que revela Dios a tu vida. Comparte todo lo que Dios hace en tu vida. No seamos egoístas, no seamos mezquinos con la revelación de Dios. Dios se revela para darnos a conocer quién es Él de una manera muy personal. Y Él se revela para dar a conocer sus verdades. Si toda la iglesia, por favor, cierra sus ojos y se pone en oración. Espíritu de sabiduría y revelación, que muestras a Cristo Jesús. La mayor revelación que un ser humano puede recibir es la revelación de Jesucristo. No hay revelación mayor, ninguna. El regalo que recibió este etíope, ese africano, es el regalo más grande que un ser humano pueda recibir. Y es la revelación de Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Jesús, el Hijo de Dios, tal como Él lo dijo. Amó tanto Dios al mundo que envió a su único Hijo, lo más valioso que Él tenía en el cielo. Lo envió como hombre para ir a una cruz y morir una muerte tan terrible y derramar su sangre perfecta, libre de pecado, para que tú y yo tuviéramos vida eterna. No tenemos vida eterna, no vamos al cielo porque nos portamos bien, porque cumplimos con una religión, porque aplicamos ciertas doctrinas espirituales y ejercicios espirituales. Vamos al cielo. No, vamos al cielo porque hemos creído en nuestro corazón y hemos confesado con nuestra boca en fe que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, y que Él murió en una cruz, resucitó al tercer día, y que Él extiende su gracia, su misericordia para perdonar nuestros pecados cada día.
Yo te pregunto a ti, ¿es Jesús tu Señor y Salvador? ¿Es Jesús el dueño de tu vida? ¿Es Jesús tu camino al cielo, al Padre? Porque no puede haber otro camino. No puede haber otra intervención, solamente Jesús. Y yo quiero darte la oportunidad este día de que si tú no has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador, y tú en este día tú quieres hacer una oración, porque es la oración más importante que podemos hacer en toda nuestra vida. Fue la oración más importante para mí. Fue lo que marcó el curso del resto de mi vida. Lo que me garantiza a mí la vida eterna, y es lo que garantiza a ti la vida eterna. La oración de confesión de fe en Jesús. Recibir a Jesús e invitar su Espíritu Santo para que precisamente, como yo acabo de enseñar, Él sea tu consolador, Él sea tu ayudador, Él sea el que te revele su palabra, sus propósitos y sus promesas. Para que sea el Espíritu Santo de Dios quien te ayuda en tu vida a caminar con Él. Pero en este momento yo te invito que si tú quieres hacer esta oración para recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, que tú levantes tu mano bien en alto para yo verte. Yo te hago esta invitación porque Él está aquí. No soy yo, es Él quien te está invitando. Levanta tu mano bien en alto. Tal vez tú fuiste una persona, Dios le bendiga. Tal vez tú fuiste una persona que caminaste con el Señor y te apartaste, te separaste. Volviste a caminar en ese espíritu del mundo, pero tú dices, pastora, en este día yo quiero regresar a mi Señor y quiero reconciliarme. Levanta tu mano bien en alta. Dios les bendiga. Levanta tu mano bien en alto. Todo temor sale fuera ahora en el nombre de Jesús. Toda incredulidad, toda duda, toda opresión ahora sale fuera en el nombre de Jesús. Y este es el momento que tú ahora decides por Jesús, porque tal vez mañana sea muy tarde. Dios te bendiga. Yo tuve que tomar esa decisión. Yo tuve que pasar adelante un día también. El mejor día de mi vida. Mejor que mi boda, mejor que tener mi primer hijo. El mejor día de mi vida, porque marcó el curso de toda mi vida y mi vida eterna. Yo te invito a que levantes tu mano en este día para hacer la oración para recibir a Jesús. Yo quiero orar por ti. Te quiero invitar a que ores conmigo. Es una oración muy sencilla, pero si la haces de corazón, tu vida nunca será igual. Ahí donde estás, repite conmigo. Di conmigo, Señor Jesús, yo te recibo ahora como mi Señor, como mi Salvador. Perdóname. Vamos, dilo. Perdóname, me arrepiento por todos mis pecados. Señor Jesús, te declaro mi Rey y mi Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración, escríbenos, llámanos. Quisiéramos ayudarte, quisiéramos enviarte material. ¿Sabes? Esto se llama nacer de nuevo. Cuando el ser humano se arrepiente de sus pecados y pone su confianza en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, eso te garantiza la vida eterna. Así que déjanos saber que tú oraste hoy con nosotros. Este programa es una producción de Iglesia Jesus Worship Center en la ciudad de Miami, Florida. Somos una iglesia que te ayudará a amar a Dios, cuidar a tu familia y cumplir tu llamado.